En esta sesión vamos a ver conceptos importantes de esta librería. React, aquí en el sitio, en su sitio principal, reactjs.org, donde pueden encontrar toda la documentación y al momento de esta sesión está en la versión 17.0.2. Sirve para trabajar la parte de interfaces de usuario. Es una herramienta muy versátil. Hay otras herramientas también que hacen lo mismo, pero nos vamos a enfocar en el desarrollo de React. Vamos a ver ejemplos de React y de forma práctica, pero sobre todo vamos a ver conceptos, por ejemplo, los hooks, algunos de los hooks, por ejemplo, los estados. También vamos a trabajar la parte de los efectos secundarios y algo muy importante, los JSX. ¿Qué es un JSX? Y por lo que está conformado un aplicativo en React que son sus componentes. El requisito fundamental para trabajar React es a través de esta herramienta que se llama Node.js. Node.js es un servidor que interpreta JavaScript, es decir, toda la ejecución de JavaScript desde el lado del servidor. Ya JavaScript pasa de poder ejecutarse e interpretarse en los navegadores para pasar ahora a la parte de los servidores. Entonces, esto es muy importante. Con esto es que nosotros vamos a cargar un servidor para levantar nuestra aplicación y para hacer instalaciones de paquetes. Otra herramienta muy importante que vamos a necesitar es un editor. En este caso, nosotros vamos a trabajar en la sesión con Visual Studio Code. Visual Studio Code es un editor sumamente flexible que ofrece la posibilidad de instalarse una gran cantidad de complementos y también tiene la posibilidad de una gran capacidad de configuración y personalización. Tanto el Node.js como el Visual Studio Code, las instalaciones de ambas herramientas son sumamente fáciles y en Windows es siguiente y siguiente. Muy bien, ya con estas dos herramientas instaladas vamos a proceder a instalar la plantilla de React. Vamos a proceder en una carpeta, puede ser en el escritorio, en documentos, donde ustedes deseen, a abrir la consola. Pueden abrir el PowerShell de Windows o la terminal de que ofrece Windows por defecto. Muy bien. Aquí antes vamos a cerciorarnos si nuestro Node.js se nos ha instalado de forma correcta. Escribiendo pues el siguiente comando, node-v. Bueno, pues en mi caso yo lo tengo actualizado, que es la versión 14.18.1 al momento de la grabación del video. Para poder instalar la aplicación en React, tenemos que utilizar el comando npx. Npx es un subcomando o una herramienta de otro mayor que se llama npm, que es el administrador de paquetes. Sin embargo, npx hace el trabajo más fácil. Antes había que escribir muchos comandos para instalar algunas librerías o frameworks, pero ahora todos, todas esas instalaciones se pueden resumir en una sola instrucción y eso se puede hacer a través de npx. Por lo que en este momento para instalar una aplicación o plantilla en React, simplemente escribimos la instrucción o el comando npx create React App. Tiene que estar separado por guiones. Posteriormente damos espacio y vamos a definir el nombre de la aplicación que vamos a hacer, app-primera. Le damos enter y esperamos a que se instale. Esto va a tardar bastante tiempo dependiendo de la conexión y de la rapidez
de la máquina. Una vez instalada, cuando ya nos da el mensaje de Happy Hacking, esto lo podemos cerrar. Vamos a cerrarlo y vamos a abrir nuestro editor, botón derecho, y le vamos a dar nueva ventana, New Window, y simplemente arrastramos la carpeta hacia el editor. Esto igual le podemos dar con la opción archivo, abrir carpeta. Bien, ya aquí tenemos pues la lista en nuestro explorador del proyecto, de los archivos fundamentales para que esto funcione. Tenemos el o la carpeta src donde vamos a trabajar los componentes y va a ser toda la lógica de la aplicación. Posteriormente, en la carpeta public vamos a encontrar los archivos fundamentales para el despliegue de la aplicación, donde encontramos el index.html, algunos iconos y algunos otros archivos pues importantes. Todo lo que se guarde o almacene en esta carpeta a la hora de generar el proyecto se va a conservar. Para poder levantar nuestro aplicativo, vamos a seleccionar la opción que dice Terminal y Nueva Terminal. En la terminal vamos a escribir el comando npm start. Tiempo después van a ver que el navegador se va a cargar, el navegador que tengan por determinado, por defecto, y van a cargar esta vista de este átomo aquí dando vueltas. Ya esto quiere decir que ya nuestra aplicación, nuestra plantilla se instaló de forma correcta. Todos los archivos que vamos a modificar lo vamos a encontrar en la carpeta src. De hecho, tenemos nuestro archivo que se llama app.js, que es donde viene este, toda esta vista. Este componente es este archivo, app.js. Y como ustedes ven aquí una especie de HTML que está dentro de un archivo JavaScript. Esto es lo que se conoce como JSX. Es un intermedio de HTML, es decir, todo esto son instrucciones que JavaScript reconoce como etiquetas HTML, por ejemplo, una imagen, un párrafo, un ancla. Mediante la utilización de un procesador, él va a saber que, por ejemplo, él lo va a interpretar como una etiqueta IMG con sus propiedades y lo va a renderizar en HTML. Obteniendo como resultado esto, nosotros podemos entrar a inspeccionar y nosotros vemos que básicamente esto que se está escrito en JavaScript al final se convierte o se renderiza en un HTML. Sí es importante saber que hay algunas cosas que varían, ya esto no es HTML puro, sino que es una adaptación, por lo que hay algunas cosas que no están exactamente como que si fuera HTML. Nosotros, por ejemplo, podemos seleccionar todo lo que está dentro de return, que es lo que el componente, o en este caso nuestro app.js, va a retornar para renderizar. Los componentes básicamente son funciones que van a retornar una vista. En este caso es, por decirlo así, una serie de etiquetas HTML. Bueno, son JavaScript, pero en etiquetas HTML que van a ser interpretadas para renderizar la vista. Una vez que tenemos nuestro código seleccionado, procedemos a suprimirlo y vamos a sustituirlo por una etiqueta H1, por un título, y podríamos escribir test, guardamos. Vamos a abrir el navegador y notamos que
ya se ha sustituido toda la interfaz gráfica que tenía antes por esto que acabamos de escribir. La aplicación de React viene con una funcionalidad que permite que en el momento en que se guarden cambios, se hacen modificaciones y se guarden cambios, actualiza el servidor y esos cambios se ven reflejados en el navegador en tiempo real, sin tener que estar recargando el navegador. Muy bien, ahora vamos a proceder a eliminar algunos archivos y algún código que ya no vamos a necesitar y vamos a sustituirlo por otro. Por ejemplo, tanto el logo como este CSS ya no lo vamos a necesitar, así que vamos a eliminar estos import. Vamos a eliminar estas dos líneas y vamos a proceder con la eliminación de los CSS que están en la carpeta src. Por ejemplo, el primero es el index.css, podemos eliminarlo. Posteriormente vamos a eliminar el logo.svg y como último vamos a eliminar el app.css. Ya en este momento nos estaría dando un error porque él no va a encontrar un archivo que nosotros eliminamos. Ese archivo que es el index.css lo está tratando de cargar dentro de este otro que se llama index.js. Si lo abrimos, notamos que aquí en la línea 3 está haciendo un import de index.css. Nosotros vamos a sustituirlo, vamos a trabajar con una hoja de estilos de Bootstrap. Por lo que vamos a hacer lo siguiente. El paso 1 es dentro de la carpeta src, vamos a crear, botón derecho, New Folder, una carpeta que se llama CSS. Y ahí vamos a guardar un archivo de CSS. Para comentarles, cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, el Bootstrap, aquí lo había escrito mal. Muy bien, cuando nosotros trabajamos el Bootstrap, desde React podemos hacerlo de varias formas. Uno es haciendo la instalación mediante paquetes y posteriormente vamos a importarlo desde un componente. Eso sería una posibilidad. La otra es en la carpeta public, en el index.js, en el index.html, hacer la referencia mediante el CDN. O la otra es descargando el archivo CSS y referenciándolo, bueno, guardándolo en la carpeta CSS y referenciándolo desde el index.js o de cualquier otro componente. Vamos a implementar esta última opción, por lo que podríamos o descargarlo y extraer el CSS de Bootstrap o podríamos ir a la opción de inicio y vamos a copiar solamente la URL de de esa dirección. Vamos a pegarla y en el navegador, cuando se nos despliega todo el CSS que está minimizado, vamos a darle la opción de guardar como. Voy a guardarlo de una vez en, en esta carpeta, en la carpeta del proyecto, que sería, teníamos en app primera, src y css. Es ahí donde vamos a guardar el archivo. De momento yo voy a copiar toda esta URL y la voy a sustituir por esta que está aquí. Le doy guardar. Vamos a darle guardar nuevamente y vamos a buscar si ya se cargó el archivo. Efectivamente ya está cargado nuestro archivo CSS para importarlo. Aquí eventualmente yo podría copiar todo
todo el nombre del archivo para evitar dedazos. Y en la línea 3, donde dice import del index.css, vamos a sustituirlo por la carpeta CSS, nuevamente slash, y pegamos el nombre del archivo. Vamos a guardar y abrimos el navegador y vemos que ya está funcionando nuevamente. En esta parte vamos a proceder con la carga de datos o información en nuestro aplicativo. Lo primero que vamos a hacer es descargar los archivos o la carpeta comprimida que está en la descripción del video. Seguidamente se va a descomprimir y en este momento, bueno, ya yo la tengo descomprimida. La abro y vamos a ver dos subcarpetas. Vamos a ver una carpeta que se llama Data o Data y dentro de esa se va a encontrar un archivo JSON con una información de unas frutas donde vienen ahí algunas propiedades, el nombre, la imagen, información y fuente. Después en la carpeta raíz vamos a encontrar otra subcarpeta que se llama IMG con las imágenes de esas frutas descargadas de Pixabay. Muy bien. Vamos a proceder a copiar esta carpeta de assets, ya la que está descomprimida. Vamos a copiarla y la vamos a pasar dentro de la carpeta public en nuestro proyecto. Como les había mencionado al principio, todas las imágenes, archivos, etcétera, que se vayan a almacenar dentro de Public, a la hora de hacer el renderizado, o más bien la generación del build o del proyecto, todo esto se va a mantener. Por lo que el aplicativo de React va a poder acceder a esto en un servidor de producción, ya cuando esté publicado en algún sitio, etcétera. De vuelta en nuestro código, vamos a cargar los datos de ese JSON. Como vemos en la carpeta public, en el explorador de nuestro proyecto, vemos que tenemos una carpeta que se llama sets y ahí tenemos a data y ahí es donde tenemos el tropicales.json. La información de este JSON es la que vamos a cargar. Esto eventualmente, este JSON eventualmente lo podríamos cargar mediante un import. Sin embargo, yo quiero que practiquemos la parte de cargar la información mediante fetch, ya que esto es una prevista para poder eventualmente cargar información de este tipo desde un API, es decir, desde un servidor de una base de datos que un backend o un servicio nos estaría proporcionando esa información. Por lo que simplemente lo estaríamos cambiando es la ruta nada más. Y ya toda la infraestructura está hecha para cargarlo desde un servidor. De momento vamos a trabajarlo de forma local y lo vamos a trabajar de la siguiente forma. El paso 1, todo esto lo vamos a hacer a través de app.js. Vamos a crear una función que se va a llamar setup, pero como pues lo vamos a ver en algún otro momento, esta función setup es una función asíncrona, es decir, va a ejecutar instrucciones que no se van a ejecutar o van a tomar un tiempo para ejecutarse. Por lo que vamos a establecerle que es un async. Muy bien. Posteriormente vamos a crear una variable que se llama res, que es de respuesta. Y esto va a tardar tiempo porque el fetch, mientras va a poder acceder el archivo al disco duro, él va a tomar tiempo, indistintamente que sea a través de accederlo a través de un disco duro, a través de un servicio web, un API, etcétera. Eso va a tomar su tiempo. Por lo que todo esto vamos a establecerlo como un await que se espere. Cuando ya esto se carga, vamos a continuar con la siguiente instrucción. En este caso vamos a establecer la ruta assets slash y
dentro de esta carpeta sets / data, vamos a especificarle la subcarpeta data y dentro de data sería tropicales.json. Seguidamente vamos a parsear toda esa información que ha recibido a través de fetch, la vamos a parsear en formato JSON para poder ser leído, para poder ser legible, y lo hacemos de esta forma. Perdón, ya no vamos a usarlo, ya la declaración de la variable ya no, sino que vamos a decir que res, vamos a decirle que se espere, y ese res vamos a convertirlo en un JSON o parsearlo en un JSON. Esta instrucción también es asíncrona, por lo que se necesita el await. Posterior a ello, vamos a hacer un console log de esos datos para verificar efectivamente si esa información se cargó ya. Ahora bien, en este momento hemos declarado o construido la función, que es una función flecha, pero no se está llamando desde ningún lado. Vamos a invocarla después de la creación de la función app. Sería en setup, después de setup y antes de return, por supuesto. Vamos a guardar. Noten que en la consola ya me está cargando los datos, que es el arreglo con estas tres propiedades. Ahora bien, ya aquí vamos a ir notando algunas pues cosas interesantes. Lo primero es que él lo cargó dos veces, lo está llamando dos veces. Para comentarles, lo que pasa en este caso es que React es el que se encarga, es el que controla toda la parte de despliegue de los componentes, por lo que él es el que tiene toda la parte del control, pero nosotros podemos de una forma pues ir controlando lo que se llama el ciclo de vida de la aplicación. Y es aquí donde empezamos a utilizar lo que se llaman los hooks o los ganchos. Para ellos nosotros podemos ver que hay algunos, una gran cantidad, inclusive podemos hasta personalizar o crear los, los hooks. De momento vamos a utilizar estos, que es el useState y el useEffect. Vamos a empezar con el useEffect. Para evitar precisamente que se cargue dos veces, que se llame esto porque quiere decir que React está cargando este componente dos veces, vamos a utilizar el useEffect y el useEffect lo vamos a trabajar de esta forma. Vamos a crearlo, es más, voy a cargarlo de forma lenta. Vamos a utilizar el IOF de Visual Studio. Y la instrucción viene de la siguiente forma. Viene la función y dentro de la función se le asigna como parámetro una función flecha. Y el siguiente parámetro es un arreglo vacío. En este caso, si yo selecciono o guardo setup dentro de este useEffect, ya él lo va a ejecutar una sola vez. Vamos a guardar nuevamente y noten que ya en la siguiente carga lo cargó solo una vez, cargó los datos solo una vez. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Qué es lo que significa esto? Este useEffect va a trabajar el ciclo de vida del componente. Cuando nosotros establecemos el segundo parámetro como un arreglo vacío, lo que estamos diciendo es que esta instrucción se va a ejecutar solamente cuando el componente ya ha cargado. Cuando carga por primera vez ya tiene ya todos sus elementos en memoria, ya está renderizado las etiquetas HTML, entonces se va a ejecutar esta instrucción. Podemos utilizar otro efecto que es sin el corchetes y vamos a guardar, vamos a ver qué pasa cuando yo guardo, vuelvo a cargar,
Bueno, en este caso también ya está cargándolo solo una vez. Sin embargo, aquí hay algo muy importante que anotar. Cuando se están haciendo cambios en el componente, por ejemplo, cuando el usuario está interactuando, está oprimiendo botones, está cambiando los select, los valores de un select, o se están cargando algunas cosas. Si nosotros lo dejamos aquí, así de esta forma, esto siempre se va a estar ejecutando, porque esto ya es el otro ciclo de vida de una aplicación o de un componente, que es cuando se actualiza. En el momento en que se termina de actualizar unos datos, se vuelve a llamar de esta forma. Esto es útil para otros efectos, otras iteraciones que nosotros queramos. Sin embargo, para este caso, para no tener que estar cargando la información a cada rato, vamos a establecerlo como el segundo parámetro, como un arreglo vacío. En el sitio oficial de React podemos ir a la documentación y en la parte de la derecha podemos buscar, por ejemplo, donde dice hooks, toda la documentación de esa materia. Hay algo muy interesante, bueno, viene toda la parte de la presentación, de qué se tratan, pero el punto 7 viene las referencias de la API, de los hooks, donde están cada uno desglosados, cada uno de los hooks que se pueden utilizar. Aparte de estos, podemos también pues fabricar o crear nuestros hooks personalizados y podemos detallar, por ejemplo, el use state, de qué se trata. Lo que vamos a usar a continuación es precisamente el estado. El estado son variables, o los estados son variables que me permiten cambiarlos y que en el momento en que se cambien, poder cambiar alguna parte de la interfaz gráfica o la interfaz del usuario en React. Cuando nosotros cambiamos un estado, le estamos diciendo a React que va a cambiar una parte o que le va a mostrar los datos al usuario de una forma o de otra. Vemos aquí en este caso la estructura, cómo se declara a través de una constante y aquí está utilizando una pues, funcionalidad, una característica de JavaScript que es desestructurado, pero bueno, esto lo podemos ver en algún otro momento. Eh, muy importante que para mutar o para cambiar esa variable no lo podemos hacer mediante una asignación, sino que es a través siempre de una función set. En este caso, bueno, aquí está el estado, entonces sería setState y el valor que vamos a cargar para esa variable o para ese estado en particular. Bueno, tal vez esto puede ser un poco enredado o abstracto, pero en la práctica pues es muchísimo más entendible y más fácil. Vamos ahora a nuestro código. Ya en nuestro código nos recordamos que ya habíamos declarado el useState, ya habíamos importado ese módulo y solamente nos queda la declaración aquí en el app. Siempre esa declaración hay que hacerla dentro de la función app, no puede hacerse afuera. Nosotros podemos escribir toda la parte de cons y todo el asunto, pero podemos utilizar una instrucción de Visual Studio que se llama USF. Y ahí vamos a escribirle primero a declarar el nombre de la variable o del estado. En este caso vamos a decirle frutas tropicales. Al igual que una variable o una constante, podemos inventar nuestros nombres para los estados. Sin embargo, para las funciones que van a cambiar esos estados, siempre tienen que ir con un set. Eso es como por una convención o una buena práctica. Posteriormente, el useState puede ir vacío o se puede inicializar en cualquier valor que nosotros queramos. Para nuestro efecto vamos a declararlo como nulo. La idea es que una vez que el setup cargue con estos datos, con la respuesta del de JSON, esa respuesta se va a cargar en ese estado.
Ahora bien, aquí tenemos una situación. La situación es que esto debería estar dentro de este código para poder ya directamente cambiar aquí el estado. Nosotros podemos inclusive hacer este setup como una función que retorna un valor, pero para no complicar el asunto, vamos a introducirlo aquí dentro del componente. Esto lo podríamos agregar aquí abajo después del setup. Esto tal vez no es una buena práctica porque cada vez que renderiza el componente va a estar renderizando todo esto. Sin embargo, para efectos de practicidad vamos a hacerlo por esta sesión de esta forma. Muy bien, ¿cómo vamos a cargar lo que me carga el JSON o el fetch de la respuesta dentro de esto? Vamos a hacerlo así. Nosotros no es que vamos a hacerlo así, digamos, si escribimos, por ejemplo, frutas tropicales igual res, esto definitivamente no se puede hacer, no se debe hacer porque la mutación tiene que ser a través de una función, por lo que lo haríamos de esta forma. Set frutas tropicales y a esta función le asignamos como parámetro la respuesta. Ahora bien, hay algo muy interesante, muy importante que nosotros debemos recordar siempre. Los cambios en los estados no son de inmediato, son asíncronos. Es decir, que si yo en este momento yo voy a querer imprimir en consola el valor de ese estado, vamos a guardarlo, vamos a probar, vamos a actualizar y vemos que ese estado tiene el valor de nulo. Lo que quiere decir es que él no se carga inmediatamente o en secuencia después de que se carga esto. Para ello, digamos, como por ejemplo, para ver si el valor de, de este estado se cargó de forma correcta, lo podemos hacer de la siguiente forma. Vamos a utilizar un efecto secundario. El efecto secundario, lo que vamos a utilizar aquí en este otro arreglo, es el estado como tal. Es decir, vamos a cargar el nombre del estado para decir que este efecto secundario se va a ejecutar solamente en el momento en que este estado se cambie. Por lo que, si ya vamos a hacer esto, vamos a poner aquí tropicales desde el efecto secundario. Y este console log de la respuesta vamos a ponerlo en comentarios para que no nos interfiera ahí con los datos que vamos a ver en consola. Vamos a refrescar. Y noten lo siguiente. Noten que la primera vez que carga el componente, este estado está nulo, porque él lo carga y está cargando todo, digamos, por primera vez. Ya cuando después carga el setup, inmediatamente sabemos que frutas tropicales en este momento está nulo porque todavía no ha sido cargado, a pesar de que ya el fetch ya cargó la información. Y posteriormente, ya en el momento en que React lo desea, ya así, ya está cargando ya la información desde el efecto secundario. Noten entonces que ya aquí ya podríamos hacer uso de esta información ya desde el estado. Muy bien. Ahora, ya con esta información, ya esto nada más era demostrativo, ya esto si quiere lo pueden poner en comentarios o eliminar porque esto no lo vamos a necesitar. Vamos a hacer algo muy interesante con esto. Aquí vamos a cargar o a crear dos componentes, un componente splash y otro que se llama visor. El componente splash es lo que muestra el componente o la vista que muestran la mayoría de las aplicaciones, ya sean juegos, aplicaciones, dispositivos móviles, etcétera, que es una pantallita que se va a cargar
mientras se está cargando todos los datos o toda la información. Ya una vez que se mantiene todo eso cargado, o sea, ya listo, ya ese splash se oculta y se ya va a cargar la aplicación, perdón, o la vista o pantalla del menú o del visor, etcétera. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a ubicarnos en nuestra carpeta src y vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar componentes. Dentro de componentes vamos a crear dos archivos. Un nuevo archivo que se va a llamar splash.jsx. Bueno, primero noten que el nombre del inicio, perdón, la primera letra, la estoy cargando con mayúscula o en mayúscula. Esto lo que quiere indicar es que es el nombre de un componente. Eso es por convención, los nombres de los componentes tienen que ir en mayúscula. Para efectos, podemos utilizar JavaScript plano o podemos utilizar JSX. La ventaja es que JSX yo podría trabajarlo como que si fuera un HTML. Muy bien, ya tenemos el splash, ya lo tenemos cargado en nuestro editor y escribimos EDF en nuestro Visual Studio para pues hacer de una vez el export de default y toda la función de splash. Esto aquí puede ser con props o params, como ustedes quieran. Y vamos a especificarle qué va a retornar. Muy importante, el return. Posteriormente aquí podríamos ya empezar con la estructura de Bootstrap, que sería, por ejemplo, el row, una fila. Vamos a ver, la fila. Después vamos a decirle una columna 12. Y aquí podríamos incluir un spam con una alerta. Vamos a hacer esto. Esta va a ser una clase de tipo alert también y vamos a decir que es un alert info. Vamos a decirle al usuario que está cargando datos. Por favor, espere. Y los puntos suspensivos. Muy bien. Ya este componente, la ventaja de React es que nosotros podemos trabajar cada una de las partes de nuestra aplicación como componentes. Es por decirlo así, como bloquecitos que nosotros vamos uniendo para poder después formar toda una gran construcción. ¿Cómo vamos a jalar esto o importarlo desde nuestra aplicación? Vamos a trabajarlo de esta forma. Al inicio, bueno, después de este import de los componentes, vamos a importar el, el splash. Le damos tab y ahí ya él nos completa con la otra información. Si nosotros aquí, por ejemplo, en el return después del test 1, vamos a cargar el splash, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero antes quiero hacer una aclaración. Los componentes son estructuras que nosotros inventamos, que nosotros como desarrolladores vamos a crear dependiendo nuestras necesidades. Podemos crear un componente botón, un componente encabezado, etc. Y nosotros vamos a llamarlo de esta forma. Esto es básicamente como una estructura HTML, pero para que React la conozca, por eso hay que escribirlo en mayúscula. Siempre se cierra con un slash. Vamos a guardar y vamos a abrir. Y noten aquí que ya está cargando ya ese componente. La idea es que en el momento en que ya carga estos datos, ya se estaría cargando otro componente que se va a llamar visor. Nos ubicamos en componentes, new file,
y vamos a escribirle visor.jsx. Igual aquí vamos a darle EDF y de momento vamos a retornar. Vamos a retornar aquí un container, un contenedor. Después vamos a renderizar una columna de 12. No, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Primero vamos a renderizar aquí una fila, después una columna de 12 que diga, por ejemplo, información. Vamos a dejar esto de momento y vamos a importar ese componente. El componente igual, vamos a darle import visor y de momento vamos a dejarlo así. Ya llegó el momento de poner en función nuestro estado, en este caso frutas tropicales. Vamos a ver el potencial que tiene el tema de los estados en React. La idea es que cuando frutas tropicales es nulo, estaría cargando el splash. Una vez que frutas tropicales ya se le carga la información mediante el fetch, ya en este caso cuando el fetch accede al disco duro y obtiene los datos del JSON, ya se estaría cargando, entonces estaría desplegando el otro componente, que es el componente visor. Para ello vamos a crear una validación. Las validaciones en este caso no podemos hacerlas como hacemos con JavaScript plano, con un if, un then else, sino que vamos a utilizar lo que se conocen como if ternario o condicional ternario. Y lo implementamos de la siguiente forma. Vamos a decir que frutas tropicales, si frutas tropicales está cargado, es lo mismo que podríamos decir igual true. Si frutas tropicales está cargado, estaríamos cargando el visor. Vamos a especificarlo aquí. En caso contrario, estaría cargando el splash. Quedaría, digamos, de la siguiente forma. Si este valor es verdadero, esto podría inclusive eliminarlo. Ya con esto estoy indicando que si esto contiene algún valor, si nuestro estado tiene un valor, o sea, que si no es nulo, si no es indefinido, entonces cargaría nuestro componente visor. En caso contrario, estaría cargando el splash. Nosotros podemos guardar, podemos cargar y como vemos inmediatamente ya está cargando nuestro componente visor que le habíamos puesto el HTML información. Como esto sucede tan rápido, porque el acceso a una memoria de forma local es relativamente rápida, no vamos a ver ese cambio del splash al visor. Ya si estuviéramos conectándonos a un API, a un servidor, ya ahí sí hubiese un delay, un retardo. Pero para poder emular un retardo podríamos hacer una pausa aquí en el setup. Y vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a meter aquí en el setup lo siguiente. Vamos a utilizar un set timeout. El set timeout lo que hace es que hace una espera. Aquí volvemos otra vez a pegar la función setup. El set timeout, como les decía, es una función que recibe dos parámetros. El primer parámetro es la acción o la función que va a ejecutar y el segundo parámetro es el tiempo de espera. En este caso podríamos agregarle 1000 milisegundos. Eso equivale a un segundo. Quiere decir que él se va a esperar un segundo y posteriormente va a ejecutar esta instrucción.
Podríamos agregarle incluso 1500. Vamos a guardar. Abrimos. Vamos aquí a actualizar. Noten que está cargando el splash. Y cuando ya pasa ese tiempo, ya cargaría el componente visor. Ahora bien, vamos a trabajar algo muy interesante, que son las props o las propiedades. Como nosotros estamos cargando toda la información en este estado, que al fin y al cabo es un arreglo, es un array, tenemos que pasarlo a través de algo para este componente, el componente visor. Y eso nosotros lo vamos a hacer a través de una propiedad. Vamos a inventarnos una propiedad y por lo general, por buena práctica, la idea es que así como es este dato, así es como se tiene que llamar la propiedad. Entonces, voy a definir la propiedad. Disculpen. Aquí la propiedad la vamos a definir igual, frutas tropicales. Esa es la propiedad de este componente que inventamos, frutas tropicales. ¿Y qué es lo que le voy a asignar? Por supuesto que este mismo dato. Ya para este dato voy a tener que abrir corchetes, no, en este caso son llaves, y el dato. Entonces lo que estoy haciendo es asignando un valor, asignándole un valor a esta propiedad. Por consecuencia, vamos a hacerlo de esta forma. Ya hemos pasado el valor de frutas tropicales. Y en visor, después de la función, de la declaración de la función visor, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a imprimir un log y vamos a decir esto. Frutas tropicales. Vamos a ver aquí. Frutas tropicales recibidas en componente visor. Y vamos a ver cómo es que las recibe él. Él las recibe mediante el parámetro props, que lo tenemos aquí, props. Si tienen params, pueden definir params, pero por convención, por lo general, siempre en la documentación, en foros, etcétera, siempre el parámetro se define mediante props. Entonces yo accedo a las props y de las props, la propiedad que yo quiero acceder es a frutas tropicales, en este caso. Bueno, aquí tengo que escribirlo bien. Props. Ok, muy bien. Ya con esto, ya este componente ya estaría recibiendo los datos de, de este otro componente que se llama app.js. Vamos a guardar. Vamos a abrir y noten que ya en consola ya el componente ya me está recibiendo el dato y ya a partir de ese momento ya yo podría empezar a renderizarlo o a desplegar la información aquí. Lo que vamos a hacer a continuación es implementar un select de tal forma que ese select muestre las opciones de frutas al usuario para que el usuario lo seleccione y así se despliegue la información de esa fruta. En información, en esta columna, nos podemos, por ejemplo, inventar un select y para nuestros efectos no vamos a ocupar ni el ID ni el name. Vamos a establecer la clase, una clase Bootstrap que se llama form control. Y si nosotros lo hacemos a pie, por ejemplo, vamos a ver, option, con el valor 1, aquí podríamos poner sandía, y ahí sucesivamente, por ejemplo, en el valor 2, podríamos especificar el coco, y ahí sucesivamente. Vamos a ver cómo se carga esto. Muy bien, esto ya se estaría cargando con estas opciones, pero de esta forma tiene una limitante.
La limitante es que si esta información de frutas las estaría obteniendo de una base de datos, entonces ya no se podrían agregar o se agregan y habría que estar modificando este select. La idea es que este select, cada una de las opciones las estaría cargando de nuestro JSON. En este caso lo que vamos a hacer es sustituir todas las opciones por la siguiente forma. Vamos a mapear el arreglo para ir recorriendo cada uno de los elementos, es decir, para ir recorriendo el elemento 0, el elemento 1 y ahí sucesivamente. Y recuperar, o pues en otras palabras, obtener la propiedad nombre para que despliegue en el select su nombre, en este caso la sandía, el coco, la naranja y ahí sucesivamente, las frutas que se pueden ir agregando. Vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a agregar llaves porque aquí ya no es, atención, muy importante. En este caso ya yo voy a introducir código JavaScript. Todo lo que está aquí es JSX. Lo que vamos a introducir a continuación es JavaScript puro, de tal forma que hay que encerrarlo dentro de estas llaves para indicarle al intérprete que es código JavaScript. El paso 1 es utilizar esta propiedad frutas tropicales. Por lo general, a mí lo que me gusta hacer, también por buena práctica, es crear una constante con el mismo nombre y asignarle la propiedad. Porque a veces hay propiedades o elementos, digamos, que tienen otras subpropiedades. Y para no tener que extender tanto el código, simple y sencillamente cuando carga nuestra función o nuestro componente, le asignamos a una constante. Y ya estaríamos trabajando con esa constante como que si fuera local. Lo que tenemos que hacer a continuación es mapear ese arreglo. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Escribimos un punto map. Eso indica que vamos a ir recorriendo cada uno de los elementos para recuperar sus propiedades. Y esa función va a recibir lo primero, bueno, van a recibir un parámetro. Lo primero que vamos a determinar es el nombre del elemento. Ese nombre podríamos ponerle elemento, fruta, etc. Para hacerlo más significativo, podríamos decir que es la fruta. Porque sería cada uno, atención, sería cada uno de estas propiedades, de estos objetos, perdón. Muy bien, ya tenemos la fruta, incluso podríamos agregar otro parámetro aquí en este caso como un iterador o la i, que es una variable que se va a ir incrementando conforme se van ascendiendo, se va a ir recorriendo el arreglo. Muy bien. Posteriormente vamos a trabajar con la función flecha y vamos a abrir otros paréntesis. En este caso, como no vamos a hacer una lógica muy complicada, en este caso, por eso es que no vamos a trabajar creando una función adentro, sino que lo vamos a hacer de la siguiente forma. Simplemente escribimos option para ya renderizar las opciones. En la propiedad value vamos a agregarle el i para que veamos qué es lo que está pasando aquí. Digamos, agrego el i. Y en el HTML o en la etiqueta o lo que va a desplegar sería lo siguiente. Del objeto, es decir, en este caso de la fruta, lo que voy a desplegar es el nombre, la propiedad nombre. Entonces sería fruta.nombre. Vamos a dejarlo hasta aquí, guardamos y nos va a dar, ok. Bien, vean que ya
está desplegando las opciones, está desplegando cada una de las opciones del JSON. Sin embargo, me está dando aquí un error de que debe tener una única llave, cada una de esas, las propiedades de este, en este caso, de opción. Esto se modifica de la siguiente forma. Se agrega una propiedad que se llama key y simplemente le voy a asignar el i. El i, bueno, vamos a ver qué es lo que tiene ese i por dentro. Voy a volver otra vez a actualizar. Vamos a esperar a que cargue. Voy a inspeccionar esto. Y noten que el i, eso lo que tiene, lo que les había dicho, se incrementa, es un acumulador. Y el primer valor es el 0, 1, 2 y ahí sucesivamente dependiendo de las iteraciones del ciclo. Entonces, lo que yo estoy haciendo es agregando no solamente el valor, sino que estoy agregando una propiedad y esa propiedad, por supuesto que no se va a ver aquí porque eso ya lo maneja React de forma interna. Ya ustedes pueden buscar alguna documentación para que vean que React lo que hace es administrar cada uno de estos elementos, de estos nodos, de una forma muy interesante, muy versátil. Pero bien, ya en este momento ya tenemos nuestro select y ahora lo que nos queda es, primero, programar el manejador de eventos, es decir, un método que le voy a asignar a un evento de este objeto para que cuando el usuario seleccione, por ejemplo, una fruta en específico, se le despliegue la información de esa fruta. Ya es el momento de crear un método que recupere la selección del usuario. Por lo que vamos a crear, aquí antes del return, vamos a crear mediante la función flecha un método para después asignárselo a un evento. Este evento, en nuestro caso, pueden haber un evento onClick, que eso se utiliza para los botones, pero para los select por lo general se utiliza el onChange. Eso también depende de la lógica que ustedes quieran darle a su aplicativo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar, especificarle el prefijo handle para especificar que este método se lo vamos a asignar a un evento de un objeto. Handle y le podríamos establecer como nombre obtener fruta o podríamos obtener selección. Muy bien. Ahora bien, este método vamos a asignarlo en el evento de este select. Este select le asignamos el evento, vamos a ver, el evento onChange. Y entre llaves le asignamos ahí, invocamos al método. En HTML, cuando se está escribiendo HTML y se asigna un evento, es diferente, pero recuerden que esto no es HTML, sino que es JSX. Como ustedes saben, este método tiene que tener un parámetro, el parámetro o un objeto que es un evento. Si nosotros imprimimos ese objeto, vamos a guardar, vamos a cargar y seleccionamos cualquier fruta, vamos a ver en consola la impresión del objeto evento. Este objeto tiene una gran cantidad de propiedades que no me sirven de mucho. Sin embargo, la propiedad importante en este caso es la propiedad target, porque esta determina cuál es el objeto que está recibiendo ese evento. Ya con ese objeto yo podría acceder a su propiedad value para determinar cuál es el valor que está seleccionando el usuario. Esto se hace de la siguiente forma. Especificamos en.target y del target
lo que me va a interesar es la propiedad value. Vamos a guardar. Vamos a seleccionar aquí. Y noten que aquí ya en este caso me está imprimiendo un 2. Si selecciono sandía, me imprime 0. Noten entonces que ya mediante este método ya estoy obteniendo el valor que está seleccionando el usuario. Ya así las cosas, nos da la facilidad para acceder a las posiciones en este arreglo. Es decir, que si el usuario selecciona, por ejemplo, sandía, que es la posición 0, va a tener un valor 0, entonces va a obtener todo este objeto. Y ya con ese objeto podríamos asignarle, o más bien recuperar cada una de esas propiedades. De vuelta en nuestro código del visor.jsx, nos damos cuenta que ya tenemos las herramientas para obtener el objeto seleccionado. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, lo primero sería guardar el valor de esto en una constante. La constante podríamos llamarlo índice. Esto lo almacenamos ahí y posteriormente vamos a utilizar frutas tropicales. Bueno, vamos a imprimirla. Vamos a imprimir las frutas tropicales, pero la posición índice, es decir, la posición que selecciona el usuario. Guardamos y noten que si yo selecciono, por ejemplo, coco, ya sale toda la información de ese objeto en específico. Esto porque se accede al objeto dependiendo de su índice, de su posición en el arreglo. Llegó el momento de utilizar un estado. Ese estado lo vamos a nombrar fruta porque es la selección, va a ser la selección de la posición de este arreglo. O sea, todo esto que está aquí lo vamos a vaciar sobre un estado. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es un import. En este caso, vamos a hacer IMRC, MS, para importar el useState. Posteriormente, vamos a, después de aquí de la función, después de la declaración de la función, vamos a crear el estado con USF. Y aquí es donde vamos a nombrar o a definir nuestro estado. Sería fruta. De momento, cuando se declara, vamos a declararla como null. Y recuerden que para asignar este valor, yo no puedo hacerlo como fruta, igual todo esto, sino que tendría que utilizar el set fruta. Y como parámetro va a llevar el array con su respectiva posición, con su respectivo índice. Ya tenemos nuestro dato cargado, nuestro estado cargado. Y ahora vamos a hacer algo muy interesante. Vamos a crear una columna, bueno, primero una fila. Cuando termina esta fila, sería en esta posición. Vamos a dejar ahí un par de espacios. Sería row, otra columna de 12. Y podríamos crear una tarjeta. Podríamos crear un card, una clase card. Y después crear otra columna que sería de tipo card title. En este título vamos a renderizar o a desplegar el título del objeto o el nombre del objeto que seleccionó el usuario. Recuerden que vamos a utilizar la propiedad nombre, por lo que simple y sencillamente, bueno, vamos a hacer algo importante. Aclaración. Si yo aquí selecciono fruta y la propiedad, digamos que nombre,
Vamos a ver qué pasa. Guardamos. Volvemos a correr y me está dando un error. Dice que no puede leer propiedades de nulo. ¿Qué es lo que está pasando con eso? Recuerden que cuando el componente carga, nosotros definimos el estado como un estado en nulo. Aquí lo tenemos, como fruta está nulo. Por lo que el ciclo de vida es el siguiente. Él carga todo el estado, carga todo, renderiza todo el componente y después estaría pues obteniendo el valor en el momento en que el usuario hace la selección. Pero de momento cuando carga el componente, esto va a ser nulo. Hay varias formas de solucionar esta situación, pero la más básica, la más sencilla, es simple y sencillamente validando fruta. Especificar que si fruta, vamos a especificarlo aquí, que si fruta tiene un valor válido, entonces simplemente ya ahora sí puede renderizar el nombre. Vamos a guardar y vamos a cargar nuevamente. Digamos que, bueno, voy a cargar nuevamente, carga el splash, vamos a cargar la selección, digamos que Coco, y noten que ya está cargando aquí la tarjeta, pero mm, creo que el ancho que tiene en este momento es bastante, entonces no se ve muy bien. Incluso vamos a cambiar el ancho de este select también. Vamos a hacer aquí algunas modificaciones. Primero, esta primera columna, vamos a definirla en 6 y esta otra también se podría definir en 6. Hasta esto, todas estas dos columnas se podrían pasar en una sola fila si ustedes desean. Después, otra cosa que vamos a hacer es guardar un margen. El margen podríamos darle a esta otra fila, vamos a darle un margen top de unos 5 para que deje el espacio y no quede tan juntos esos. Bueno, ya ahí ya va agarrando forma. Vamos a darle sandía. Muy bien. Ya tenemos el título, dependiendo de lo que esté cargando el usuario. Como paso final para esta sesión, lo que nos corresponde es desplegar el resto de la información en la tarjeta. La información sería la imagen, la información o el detalle y la fuente. Vamos por partes. Primero, podríamos hacer aquí un cambio. Vamos a modificar la clase de esa tarjeta. Ya no se va a hacer card title, sino que va a ser card body. El nombre vamos a meterlo o incrustarlo dentro de un H1 de esta forma. H1 y ahí incluimos el título. Vamos a guardar, vamos a probar y ahí ya va agarrando forma. Ahora bien, esto podríamos meterlo incluso o darle una clase diferente, pero bueno, de momento vamos a dejarlo así y vamos a renderizar la otra información que es bueno, la imagen. Vamos con la imagen. Para la imagen vamos a cargar el objeto imagen y en el source vamos a cargar fruta.img, que es la propiedad donde tiene la URL de la imagen. Muy bien, aquí como el alt podríamos poner imagen de la fruta o incluso renderizar también este que es la fruta.nombre. Esta propiedad, si le sale, la pueden eliminar. Igual aquí, si nosotros lo dejamos de esta forma, nos vamos a dar cuenta, bueno, voy a volver otra vez a actualizar el navegador.
Y noten aquí que me está dando problemas con nulo la propiedad IMG. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que igual tengo que hacer una validación. Pero aquí ya nos estamos enfrentando a una situación pues, recursiva, que cada vez que yo voy a hacer una propiedad o utilizar una propiedad del objeto fruta, tengo que estar validando. Pero para no tener que estar haciendo esas validaciones una por una o cada vez que yo voy a utilizar esa propiedad, yo podría hacer una sola validación. Y vamos a hacerlo de la siguiente forma. Ya esta validación ya no va a ir aquí, sino que la validación puede ser, puede ser o en esta columna, en esta fila o en esta columna, como quieran. De momento podríamos hacerla aquí. Vamos a dejar un espacio aquí para meter, porque este div, este cierre del div pertenece al container, a este contenedor. Entonces, vamos a hacerlo de esta forma. Esta fila no se va a renderizar si la fruta está nula, no tiene ningún dato. Por lo que vamos a abrir aquí la llave y cerramos aquí. Y la validación que hacemos es la validación que habíamos hecho anteriormente. Quedamos de la siguiente forma. Si fruta está cargado, es decir, si el usuario ya ha seleccionado fruta, entonces va a renderizar esa tarjeta. Vamos a ver nuevamente. Muy bien, ahí está el select. Vean que no está la tarjeta. Selecciono Coco, por ejemplo, y bueno, ahí hay un asunto con la imagen. ¿Qué está pasando con la imagen? La imagen en el JSON está solamente el nombre y la extensión, pero él tiene que accederla a través de la carpeta raíz, o sea, a través de public. Después tiene que bajar a sets, continuamos con IMG y ahí ya tiene que buscar la imagen. Por lo que vamos a escribirlo aquí. Esto no es una buena práctica. Esto que vamos a hacer se llama hardcodear, que es escribir ahí la ruta en el código. Eventualmente podríamos hacerlo a través de una variable de entorno, lo podríamos cargar de una base de datos, etcétera. Pero de momento, para efectos de este ejercicio, lo vamos a hacer hardcodeado. Vamos a digitar la carpeta raíz y posteriormente assets y de último sería img. Bueno, que no se nos olvide agregar el slash y lo estaríamos concatenando con un más. Igual aquí podríamos utilizar la otra estructura, pero de momento vamos a dejarlo así. Ya en otros videos vamos a ver otra forma de concatenar cadenas de texto con datos, con variables, que es muchísimo más sofisticada y moderna. Muy bien, vamos a ver y efectivamente ya se está cargando la imagen. Ahora, la situación es que esta imagen se nos está saliendo del área de la tarjeta, por lo que vamos a agregarle a la imagen una clase. Vamos a agregarle class name. Bueno, como han notado, ya aquí no se define solamente class, porque recuerden que esto no es HTML, es JSX. Y class es una palabra reservada para JavaScript. Entonces, por consecuencia, hay que establecer class name. Muy bien. En este caso, vamos a agregar la clase que se llama img-fluid. Vamos a cargar nuevamente. Ok, perdón. Aquí, esto no es un dato, por lo que vamos a encerrarlo en comillas. Guardamos, es una cadena de texto y ya ahí está contenida la imagen. Muy bien, vamos con la información. Bueno, sería info. Continuamos con info y terminaríamos con fuente. Aquí en el Carbori podríamos hacer incluso un HR y después estaríamos
mediante un spam agregando la información. Sería fruta.info, la propiedad info. Y para terminar, podría ser fuera del body, sería un footer. Vamos a darle cart.footer, que sería el pie. Y ahí es donde vamos a agregar ya el fruta.fuente. Creo que era fuente. Vamos a ver. Fuente, abrimos y noten que ya está la tarjeta. Aquí podríamos hacer una mejora incluso. Vamos a hacer aquí una mejora con el select. Y decimos, por ejemplo, que aquí precisamente antes del mapeo de las opciones, podríamos agregar una opción más. Vamos a darle opción. Esta opción no tiene nada y podremos especificar que bueno, vamos a darle seleccione una opción. Incluso podríamos definirle la propiedad disable. Vamos a definirla en true. Guardamos. Y bueno, vamos a inclusive a darle aquí una propiedad diferente que se llama default value. Perdón, no es aquí. No era aquí, sino es aquí en esta otra. Default value. El default value lo que hace es que cuando está cargando esta opción, voy a volverlo otra vez a cargar nuevamente. No se está seleccionando. Vamos a ver qué está pasando. Default value. Voy a quitarle el disable. Nada más para verificar algo. Vamos a guardar. O debe ser que está guardando en memoria. Ok. Ven que cuando carga el navegador, ya se carga la opción. Seleccione una opción para seleccionar la opción correspondiente. Vean que cuando ya yo selecciono esto, no está cargando nada, por lo que no se está renderizando la tarjeta. Muy bien, aquí se pueden hacer mejoras, por ejemplo, implementar un ancla para que renderice un link de aquí en la fuente. También notemos que cuando las etiquetas no se cierran, como en el caso de la HR, el HR y la imagen son diferentes a, por ejemplo, los divs, que el div sí necesita una que abra y una que cierre. En las etiquetas que no se cierran, siempre al final hay que ponerles un slash. Vean aquí el slash para que el intérprete cuando está renderizando se dé cuenta que aquí ya termina la etiqueta. Bueno, eso es por el momento y hasta la próxima.